Como les decía, el tema de hoy va a ser de funciones. Vamos a ver, listo. Ok, vamos a ver el concepto, generalidades, por supuesto, la sintaxis y vamos a realizar ejemplos sobre funciones. Ok, bueno, vamos a inicio entonces, viendo la parte de este concepto como tal. Una función no es más que un conjunto de líneas de código que realizan una determinada tarea. ¿Okay? Es como un bloque, es como una, por así decirlo, como una porción de código fuente que realizan una determinada tarea. Las funciones se utilizan para dividir el código en tareas más sencillas y por partes. ¿Okay? De esta manera es más legible y fácil de entender. Adicionalmente, hacemos nuestro código fuente modular. ¿Ok? Y podemos reutilizar código, que es lo que vemos en esta otra definición. Una función es una porción o bloque de código reutilizable. Vean acá hago hincapié en la palabra reutilizable porque se puede pues invocar o se puede utilizar más de una vez, ¿ok? O las veces que sean necesarias, ¿ok? Este bloque o código reutilizable se encarga de realizar una determinada tarea. Ok, bueno, entonces eso es una función en Python. Ok, bueno. En Python, la definición de funciones, hablando un poco de cómo logramos definir o cómo logramos escribir una función en Python, la definición se realiza mediante la instrucción def. Esto es una palabra reservada, un comando propio de Python, una palabra reconocida por Python, def, más un nombre de una función descriptivo, ¿ok? Y como les acoto por acá, aplica las mismas reglas, perdón, que las reglas para la asignación de nombres a variables, ¿ok? Que ya las habíamos visto anteriormente. Después de la palabra def y del nombre de la función como tal, va seguido de paréntesis de apertura y de cierre, ¿ok? Como toda estructura de control en Python, la definición de la función finaliza con dos puntos, ¿ok? Es lo que da inicio al nuevo bloque de código, ¿ok? Y el algoritmo que la compone es el bloque de código indentado que contiene el código fuente que pertenece a la función, ¿ok? Y bueno, preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es una función? Bueno, veamos un poco de sintaxis en Python de la función. ¿Ok? Tenemos entonces un nombre más bien la palabra reservada def, junto con un nombre de función. ¿Ok? Eh, Cualquier nombre que se nos ocurra. Por lo general, como una función denota acción, en muchas ocasiones es muy atinado colocar el nombre de qué sé yo, un verbo infinitivo, por ejemplo, qué sé yo, una función para consultar un número. Entonces, qué sé yo, le ponemos consultar número o una función para validar una entrada de datos. Entonces, le podemos poner validar entrada de datos. Entonces, nombres significativos que den una pequeña idea de lo que hace la función. ¿Ok? Bueno, como vemos aquí, tiene la parte de los parámetros, ¿ok? Entre paréntesis de apertura y de cierre. Esta parte de parámetros la vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Esa es la sintaxis. Bueno, cerramos paréntesis, dos puntos y las líneas de código fuente donde, este, donde tenemos ¿cómo se llama? El algoritmo como tal. ¿Ok? Pueden ser N líneas de código. Como les comentaba, la palabra def es la palabra reservada para indicar que se trata de la declaración de una función, el nombre de la función, que es el nombre que se le quiere dar a la misma, y los parámetros que son opcionales pueden no estar presentes y son objetos o variables. Cuando hablamos de objetos, imaginémonos que son tipos de datos pues compuestos, ¿verdad? Son referencias. Los objetos o variables que la función necesita en su código fuente para ejecutarse. ¿Okay? Como les dije, vamos a
ir paso a paso. ¿Ok? Bueno, perdón, por acá. Se nos fue aquí. Definición de funciones, la sintaxis. ¿Ok? Ahora bien, vamos a irnos un momentito a Python para que veamos este ejemplo compilándose. Por favor, por acá. Entonces, hicimos acá antes. Hoy voy a usar el compilador REPL o la plataforma REPL. Bien, entonces por acá. Ok, bueno, aquí estamos entonces en la plataforma como tal, en REPL. Voy a, vamos aquí a documentar un poquito para darle la idea de lo que se va a tratar nuestro código fuente. Vamos a ver ejemplos de, ejemplos de funciones, ¿ok? Ok, bueno, vamos a ver por acá. Antes de dar inicio con transcribiendo el ejemplo que habíamos visto anteriormente, las funciones se declaran al principio, o las vamos a declarar más bien al principio de nuestro código fuente. Acá, la función como tal, le vamos a denotar un espacio para las funciones. ¿Ok? Esto no es que así debe ser, debe hacerse, ¿sí? Pero es una buena práctica, que todas las funciones las declaremos al principio. ¿Ok? Entonces, vean lo que vamos a hacer acá. Esto es meramente de orden, pero lo vamos a adoptar como una norma entre ustedes y yo. Y lo vamos a adoptar como una buena práctica. Vamos a definir un espacio, vamos a ponerlo por acá, vamos a definir un espacio para, voy a quitar esto un toque acá, un espacio para funciones. ¿Ok? ¿Ok? Aquí, dentro de todas estas líneas, vamos a colocar todas nuestras funciones. ¿Ok? Y voy a definir por acá espacio, o bien le podemos poner, le vamos a poner solo bloque principal. ¿Ok? Ok. Entonces, acá, este bloque principal es lo que ya hemos hecho en nuestros algoritmos. O sea, todo el código que colocamos, todo el código que nosotros hemos usado, lo vamos a colocar acá abajo. ¿Ok? Ahora bien, aquí en este espacio de funciones, voy a colocar la definición y la declaración y el desarrollo de las mismas. ¿Ok? Veamos. Decíamos que la función se declara con la palabra reservada def, el nombre de función. Vamos a ver por acá, pongámosle función de ejemplo. Un nombre no muy significativo, pero pues como para dar inicio. Los paréntesis, como vemos por acá, ¿ok? Dentro de los paréntesis no vamos a poner nada ahorita. Ahí dentro de los paréntesis irían los parámetros o argumentos de la función, ¿ok? Y acá colocamos los dos puntos, ¿ok? Ven que esto inmediatamente me va a sugerir que aquí va a ir un bloque de código, ¿ok? De hecho, eso es. Lo que va aquí es un bloque de código. Entonces voy a ponerlo por acá. Voy a hacer un pequeño paréntesis a este momento para explicarles un poco la importancia de documentar. Esto que yo hago acá, de estarle colocando etiquetas o estarle colocando, estos se llaman tags o líneas de documentación, es importante para que nuestro código fuente sea legible, tanto por ustedes en un futuro, si fuesen a darle mantenimiento a sus propios programas, o bien a externos que necesiten o modificarlos o comprenderlos o utilizarlos para algo. ¿Ok? Entonces, por eso es que la documentación es bastante importante. Ahora bien, en las primeras laboratorios que hicimos, en algunos casos les penalicé algunos puntitos pequeños porque
a pesar de que yo les había hecho el comentario de que documentemos cuando vamos a hacer alguna tarea o alguna parte del algoritmo importante, mucho código fuente viene sin documentación o documentación muy escasa o realmente ninguna. Entonces, por ahí es donde yo les he penalizado puntos. También el orden a la hora de programar. El orden a la hora de programar es importante. ¿Ok? Si bien el programa puede ser funcional, si el código fuente no es ordenado, pues cuesta mucho darle mantenimiento. Entonces, el código ordenado, los bloques bien puestos, nombres de variables significativos. En eso fue un poquito lo que algunos que perdieron puntos, pues perdieron. Eso para que lo tengan en consideración para próximos laboratorios. ¿Ok? Bueno, terminamos el paréntesis. Por acá, tampoco es necesario que estén documentando todo hacia lo loco. No. Yo, por ejemplo, en ocasiones como esta, como estamos viendo una estructura nueva, estamos viendo cosas nuevas, pues yo documento bastante para que a la hora de que ustedes estudian, a la hora de que ustedes ven los ejemplos y los corren, sepan qué hace cada cosa. Pero basta con documentar, por ejemplo, al principio de qué se trata nuestro algoritmo, por ejemplo, si vamos a realizar algún tipo de ciclo, algún tipo de cálculo, que no es muy, ¿cómo se llama? Entendible de primera entrada, entonces es bueno documentar. ¿Ok? Listo. Entonces continuemos por acá. Yo aquí les voy a poner bastante documentación. ¿Ok? Tampoco es que tiene que ser igual, ¿verdad? Ni cada línea de código, porque si no, nunca van a codificar, sino que en general. Pero tiene que estar presente. Vamos a ver, bloque de código que pertenece a la función. ¿Ok? Es el bloque de código que pertenece a la función. Y aquí aquí vamos a colocar todas las líneas de código que yo quiera que se ejecuten o que se ejecuten dentro de esta función. Ahorita voy a poner un simple print, nada más. ¿Ok? Voy a poner por acá, print es parte de la función. ¿Ok? Este print es parte de la función. Y listo, tenemos nuestra primera función hecha en Python. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo corro este programa? No hace absolutamente nada. ¿Y por qué dirán? Bueno, porque las funciones no son ejecutadas hasta que no sean invocadas. ¿Ok? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Okay. Como siempre, además está decirles que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues siéntanse en libertad de hacerlo para aclararles que no se queden con la duda, ¿verdad? Ni con la idea ahí dando vueltas. Ok, bueno. Esta entonces, como vemos por acá, la palabra reservada def, ven que perfectamente esto yo lo puedo borrar y todo, y el sistema, el compilador va a correr nuestro código, o sea, sin ningún problema. Lo que pasa es que por noción de orden, yo voy a o vamos a indicar los espacios disponibles. Es más fácil porque ahora nosotros podríamos poner aquí más funciones y aquí el bloque principal. Y como les dije, el bloque principal, ¿qué es? Bueno, es lo que se va a ejecutar, lo que se ejecuta de primera entrada a la hora de correr nuestro código fuente. ¿Ok? O sea, o dicho de otras palabras, todo lo que está al primer nivel de indentación. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir por acá un poco, viendo el material de la presentación. Como les decía, bueno, la parte de la sintaxis, las funciones, ahí está, funciones en Python, me fui para atrás en vez de para adelante, perdón. Ahí está. Funciones. Ok. Como vimos en el ejemplo anterior, en este que estábamos viendo acá, simplemente se ejecutan las líneas de código o se deberían ejecutar las líneas de código. Ok, y listo. Aunque no sabemos todavía cómo invocarlos, así debería ser, nada más se ejecutan las mismas. Ok, las funciones generalmente no solo, o no tienen más bien sentido, en muchos casos, simplemente que se ejecute un poco de código fuente y ya, sino que
en muchas ocasiones, en la gran mayoría, necesitamos que las funciones, cuando terminan de ejecutarse, retornen algo, o sea, retornen un valor o una serie de valores. ¿Ok? Eso es lo que llamamos valores de retorno o funciones con valor de retorno. Un ejemplo de una función con valor de retorno antes de ver el material. Una función, qué sé yo, que identifique si dos números son números amigos. Imagínense, algo del algoritmo que ustedes hicieron. Ok, entonces mandamos como parámetros dos números, ¿verdad? Y ahorita vamos que son parámetros, pero mandamos con parámetros dos números, hace el cálculo y regresa o retorna un valor indicando si dicha si dichos números o esos números que pasamos son o no números amigos, por ejemplo, ¿verdad? O bien es yo una función que le pide al usuario un número X y valide que ese número está en un rango, por ejemplo. ¿Okay? Cosas de ese estilo, podemos extraerlas del bloque principal, colocarlos en una función y aplicar el valor de retorno. Entonces veamos entonces un poco más en detalle. Las funciones pueden retornar datos al final de la ejecución. ¿Ok? Para indicar que una función retorna un valor o más, se usa la palabra reservada return. ¿Ok? Esta palabra reservada return va a ser lo último que se ejecute en el bloque del código fuente. ¿Ok? La sintaxis es esta. ¿Ok? Nombre de la función, bueno, def, nombre de la función exactamente igual, entre paréntesis, si lleva parámetros que sabemos que son, cierro paréntesis, dos puntos y las líneas de código fuente. La última línea del bloque perteneciente a la función va a ser el retorno del valor que queramos devolver. ¿Ok? El retorno, como dice acá, básicamente es una variable o referencia a un objeto, una estructura como una lista, una tupla. O sea, puede ser cualquiera de esas cosas. ¿Okay? Una variable, una referencia a objeto, un tipo de dato compuesto y perfectamente también una estructura como una lista o una tupla que son colecciones de datos. Ok. Vamos un poco definición acá, un par de ejemplos. Que ya lo hicimos, que dice función sin valor de retorno, ¿ok? Y esta otra, una función con valor de retorno. Vean, por ejemplo, este ejemplo que tenemos por acá. Tenemos la definición de una función llamada mi función 02, ¿ok? Paréntesis, no hay nada entre los paréntesis, cierro paréntesis, dos puntos. Y aquí digo que, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, pues declarando una variable y a la variable le estamos dando o le estamos asignando lo que el usuario ingrese. ¿Ok? O sea, un valor que el usuario ingrese, lo convertimos en numérico y como vemos acá, estamos tomando el valor de esa variable y lo estamos retornando. Como dice acá, la función retorna la variable numérica que el usuario ingresa. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Vamos a hacerlo un poquito acá, vamos a hacerlo aquí en Python. ¿Ok? Ok, bueno, aquí tenemos que ya habíamos hecho, le habíamos llamado mi función 01, ¿verdad? Yo le puse función ejemplo, podemos ponerle perfectamente mi función 01. También vean acá, aplicamos las mismas reglas como buena práctica que utilizamos para la definición de los valores o de los nombres de las variables, más bien. Ok, vamos a ver, esta es mi función. Siempre es importante también cuando declaramos una función documentar. ¿Qué es documentar? Bueno, decir para qué sirve la función. Podemos hacerlo con los asteriscos, ¿ok? Perdón, podemos hacerlo con los asteriscos no, disculpen, con el símbolo numeral. Aquí está el símbolo numeral, se me había perdido. ¿Ok? Entonces ponemos por acá, función
de ejemplo sin parámetros ni valores de retorno. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otra función por acá. Ven, en el espacio que yo estoy destinando para funciones. Def, vamos acá, mi función 02. La declaramos acá, paréntesis vacíos, puntos. Y vamos a hacer algo similar a lo que vimos en la filmina. A valor le vamos a decir, hacer un cast a int, como lo queremos en un entero, y le vamos a decir input. Le pedimos al usuario que ingrese un valor. Vamos a ver por acá, le decimos ingrese un valor mayor que 0. 2 puntos y listo. Y aquí vamos a hacer algo más. Vamos a adicional a pedir el valor y luego hacer esto. Por ejemplo, return valor. Vamos a meter un poquito más de código fuente. ¿Okay? Esta es la última línea que se va a ejecutar. Vamos a validar, como ya habíamos hecho anteriormente, que el número que se ingresa pues sea válido. Entonces vamos a ver por acá. Mientras valor sea menor o igual que 0, porque estamos pidiendo un número mayor estricto que 0, entonces, bueno, vamos a decir que lo vamos a enciclar. ¿Ok? ¿Ok? Lo vamos a enciclar por acá mediante un ciclo while, como ya sabemos. Entonces, ven, este bloque perteneciente a la definición de la función, pues tiene esta línea de código, tiene un ciclo y al final, cuando ya termina de ejecutarse, retorna un valor. ¿Ok? De igual manera, si nosotros ejecutamos esto, no hace nada. ¿Por qué? Porque las funciones solo se ejecutan si son invocadas de manera explícita. Okay. Antes, vamos a ver por acá. Siempre es como les dije, es buena práctica. Aquí dice, aquí le puse función de ejemplo sin parámetros ni valor de retorno. Vamos a ponerle por acá función de ejemplo sin parámetros. Y si, vamos a ver, y con valor de retorno. Okay, voy a ponerle valor de retorno, que es este return que tenemos acá. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos dos ejemplos y vamos construyendo un poco nuestro primer programa o nuestro primer código fuente con funciones. Vamos a ver qué sigue por acá. Si nos vamos a la parte de la presentación, ¿ok? Hicimos algo parecido a esto, ¿verdad? En el código fuente. Vamos entonces con lo que sigue. Vamos a ver por acá. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, precisamente invocar las funciones. ¿Ok? Vamos a ver primero cómo invocar funciones que no retornan datos, tal cual es el caso de este primer ejemplo, mi función 01. ¿Ok? Una función no es ejecutada hasta tanto no sea invocada de manera explícita, ya sea desde el bloque principal del programa o bien puede ser invocado desde otra función. Para invocar una función simplemente se le llama por su nombre, ¿ok? Dentro del bloque del código principal o otra función que la vaya a llamar, ¿ok? Que necesite llamarla, ¿ok? Vean acá este ejemplo. Una función sencilla que dice def mi función 01, que es la que hicimos anteriormente, la declaración de la función o el bloque de la función que hace solo una línea y termina. ¿Okay? Dentro del bloque principal, como vemos por ahí, llamamos a la función de esta manera, mediante el nombre que le dimos seguido de los paréntesis
Y dentro de los paréntesis, si ocupase o si necesita parámetros, se los enviamos. Si no, lo mandamos en blanco, si no ocupa parámetros. ¿Okay? Tal cual es este caso. ¿Okay? De esta manera se invoca la función. En este caso no tiene valor de retorno, ¿verdad? Por lo que únicamente se va a llamar por su nombre. Ok. Bueno, vamos a ver ahora cómo invocar una función que sí tiene o que sí tenga valores de retorno. Ok. Aquí es diferente. No solo tenemos que llamar a la función por su nombre. ¿Ok? Esta es la función que habíamos hecho anteriormente. No solo basta con llamarla por su nombre, que si bien se va a ejecutar, no digo que no, o sucede que se ejecute, pero necesitamos capturar o necesitamos almacenar el valor resultado de esa función, como en este caso el número que el usuario ingresa. ¿Ok? Entonces, cuando lo vamos a llamar una función que tiene valores de retorno, utilizamos un operador de asignación. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a declarar o en la variable que queramos, vamos a asignarle el llamado a la función. En la anterior, como no tenía valores de retorno, solo se invocaba. Aquí, como tiene un valor de retorno y nos interesa recoger ese valor, o sea, recuperarlo, entonces igualamos a una variable X cualquiera el llamado a la función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa función como tal se trata o se va a tratar como si fuese el valor precisamente que está retornando. ¿Ok? Entonces, cuando termine de ejecutarse ese bloque de código, lo que tiene mi función como tal, ¿ok? Es simplemente un valor. Entonces hay que atraparlo para que lo podamos utilizar posteriormente. ¿Ok? Bueno, vamos a irnos. Profe, con permiso, tengo una Sí, pregunta. sí, claro. Es sobre los parámetros que hay en la función. Cuando usted hace la función en primera instancia, usted después cuando la invoca puede cambiar los parámetros que hay adentro o tiene que ser los mismos que puso antes. Cuando yo le... No, todavía no hemos visto los parámetros, ¿verdad? Los parámetros son los que van aquí adentro. Ah, sí, sí, eso decía. Ok. No, si la función ocupa parámetros, que es lo que vamos a ver ahorita, pues a la hora de invocarlos van a tener que enviarse los parámetros. Ok. Ahorita no nos preocupemos por ellos para hacer estos dos ejemplos. Ok. Y ya los vamos a ver, pero si la función ocupa parámetros, sí o sí hay que enviárselos. Ok. Bueno, no sé si te queda claro. Sí, gracias, profe. Ok, bueno, vamos a irnos entonces de nuevo a Python para hacer la invocación de las funciones. ¿Ok? Teníamos nuestras dos funciones por acá. ¿Ok? Sin ton ni son, cuando compilemos o cuando ejecutemos, no hace nada. Ahora bien, dentro del bloque principal, o sea, lo que se va a ejecutar, ¿verdad? Aquí es donde hacemos los llamados, o que podemos hacer los llamados, también se pueden hacer desde otras funciones sin ningún problema, pero lo vamos a hacer acá desde el bloque principal. ¿Ok? Vamos a ver por acá, vamos a hacerles un print acá que diga esto se ejecuta bloque principal. Voy a poner por acá. Ok, entonces, que estemos claros acá, ven, esta parte sí se va a ejecutar. Ok, no tiene que ver nada con que yo haya puesto esto, es porque está al nivel más alto de indentación, ¿verdad? O a nivel cero, por así decirlo. Ok, bueno, entonces ya que sabemos que eso sí se ejecuta, voy a poner aquí un cambio de línea, nada más ahí para que se quede como un cambio de línea. Y
vamos a invocar la función sin valor de retorno. ¿Cuál es la función sin valor de retorno? Sería esta. Entonces, hacemos acá mi función 01. Vean también qué interesante. Como ya quedaron definidas, entonces el compilador me sugiere, o el compilador se trata de adelantar y me sugiere estos nombres. ¿Sí? Voy a ejecutar esta, mi función 01, y con los paréntesis. En este caso, como ella no recibe parámetros, pues tampoco se los enviamos. ¿Ok? Y ven, no genera ningún error de sintaxis, nada por el estilo. Ejecutamos y como vemos, esto es el bloque principal y este print es parte de la función. Ahora sí ven, ¿qué es lo que está haciendo esto? ¿O qué es lo que hace el compilador? Llega y empieza a ejecutar línea por línea el bloque principal. El print lo hace, bueno, sigue y ve esto. Esto que dice, esto es una función. Entonces él se va y las busca en las funciones que están definidas anteriormente y él dice, esta función es esta. Entonces evalúa si ocupa parámetros para evaluarlos acá y si no, pues simplemente dice, esta función es esta y de aquí sigo. Y ejecuto el código fuente que es parte del bloque de la función. ¿Ok? Eso es lo que entonces haría. Viene por acá, busca entre estas, se pone aquí y aquí empieza a ejecutar. ¿Ok? Entonces así sería sin, sin valor de retorno. Ahora bien, veamos en este otro caso. Vamos a invocar a la función con valores de retorno. ¿Ok? Pues vamos a poner por acá. Sería mi función 02. ¿Ok? La voy a poner para que vean que no me va a dar problema si la mando a llamar. Aquí podemos hacer un espacio en blanco si quieren. No me va a dar problema si la mando a llamar así nomás. Pero, ¿qué va a pasar? Llega, revisa, se mete y claro, me va a dejar aquí, ¿verdad? Llega, se mete, me deja aquí. Súper bien. Podemos meter el -1 y ven que lo cae en este loop. Bueno, metamos el 10 para salirnos y listo. Se ejecutó, se declaró el valor, se retornó el mismo, pero aquí nadie lo atrapó. ¿Y por qué nadie lo atrapó? Porque no se mandó a llamar a la función asignando el valor resultante a otra variable. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por acá. Aquí le vamos a poner cualquier nombre. Podemos ponerle perfectamente num. Otra cosa importante cuando capturamos valores de retorno. No precisamente tenemos que llamar aquí valor que se llamen igual. Esto no. No le estoy pasando la variable como tal. Estoy pasando el contenido de la variable. Es más, lo que le estoy pasando es la dirección a memoria donde está el contenido de esa variable. ¿Ok? Y ahí, con respecto a eso, el tipo y todo lo demás. ¿Okay? Pero el nombre como tal no tiene ninguna importancia que aquí use un nombre y aquí lo atrape con otro nombre. ¿Okay? Entonces aquí ya ahora sí estamos atrapando el resultado y simplemente voy a imprimir algo así, algo fácil que diga el usuario ingresó, los puntos, y pongamos el valor que ingresó, que en este caso sería num, que es el número que es el valor que estoy usando. Ok, vamos a ver por aquí con n, como para que me ponga una línea de más, nada más. Veámoslo acá. Aquí se ejecuta más bien, ¿verdad? Como siempre, y ahora llegó acá, vio que había una función, ¿verdad? Va y la ejecuta, se fija que esté declarada y ahora sí empieza línea por línea a ejecutarse
el bloque de código fuente perteneciente a esta función. Sería ir por esta línea, que es lo que estamos acá. Vamos a ver, metamos -5, no sirve, el 0 no sirve, metamos el, no sé, el 11. Y listo. Ven, aquí se ingresó 11, lo retorné, aquí en el llamado lo atrapo, como ven, atrapo el valor que me está devolviendo, no mando parámetros, pero esto sí me está devolviendo un valor, el valor 11 y lo estoy imprimiendo en pantalla. Y así es como lograría ¿cómo se llama? Atrapar funciones con valor de retorno. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir un poco más adelante. Profe, Ajá. pregunta. Sí. Es que yo estaba intentándolo con usted, pero y me salió que el usuario ingresó y me sale none, como que no sé, por alguna razón no sé si eso es que no reconoció no ejecutó el ciclo while que tenía arriba, porque me sale el usuario ingresó none, o sea, como de que no hay nada. Aquí. De ahí seguramente no lo estás atrapando o qué tipo o qué variable. O sea, si lo transcribe tal cual o lo está haciendo tal cual, pues debería funcionarle sin ningún problema. Algo tienes que haber puesto de mal. Sí, porque, bueno, me estaba revisando y estaba escrito igual, pero o sea, que me salga ese non significa que no está atrapando el número, digamos. Que aquí, en este caso, cuando usted estás haciendo el return, Sí, ok, y estás haciendo esto, ¿estás sí, seguro que exacto. está llamando a esta función? Porque yo también podría hacer algo como esto. Vea, esta función no retorna nada, pero aquí estoy tratando de retornarla. Sí, con eso, no, pero sí está ¿Qué con la pasaría acá? función 2. Es la Ajá, única manera. lo que me pasó a mí, ajá, Sí, que me sale exacto. non. Sí, entonces cambia la función que es. No, pero sí está la función que es, por eso es que me pareció raro, pero lo voy a revisar y sí, Re- tal vez. revíselo porque si no, es la única manera, o sea, de que haya confundido los nombres de las funciones. Sí, no es porque inclusive yo, digamos, yo estoy usando REPL y cuando uno marca, yo, digamos, si yo toco donde dice función 02, me la marca arriba también y todo. O sea, Entonces, me marca que son la misma, entonces no sé qué será. esto, por ejemplo. Ajá, me hace eso, ajá, que ahí se ve que sí es la que es. Ya. Bueno, ahí, como te digo, la única manera es que estés llamando a una función que no Que es no lo es, que. ajá. O sea, eso es lo que significa el non. Ok, Sí, o sea, gracias. que el valor no tiene nada, literalmente. Ujú, ¿Ok? ok, Bueno, gracias. bueno, con mucho gusto. Ok, Profe, yo tengo una pregunta. sí, claro, dígame. ¿Qué pasaría si en la línea 24 en el print pone valor? O sea, el usuario ingresó y, Ah, excelente, excelente. Tratar de referenciar esto. ajá, correcto. Las variables solo existen en el ámbito de, o sea, si se declaran en el ámbito de una función, solo existen ahí. Aquí ya moriría. Vean, por ejemplo, si yo hago algo como esto, tratando de referenciar este que está por acá. Vean lo que me dice. No está definido valor. ¿A Sí, dónde como si está? no existiera, digamos. Ujú. Correcto. Claro que si usted le pone aquí valor, pues todo se arregla, ¿verdad? Porque lo está recibiendo en una variable valor. Pero yo quiero dejarla diferente. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, mucho gusto. ¿Alguien más tiene consultas, comentarios? Ok, bueno, perfecto. Entonces ya tenemos un par de ejemplos, o ya tenemos un par de ejemplos de una función muy sencilla, de una línea, sin parámetros ni valores de retorno, y una función un poquito más compleja que tiene valores de retorno, pero no tiene parámetros. ¿Ok? Entonces vamos a seguir por acá. Bueno, aumentamos el 10 para que, listo, para que termine. Ok, bueno, continuemos entonces por acá. Pantalla 2. Y por acá íbamos, ¿verdad? Invocar funciones con retorno de datos. Espero que esté claro. Igual vamos a estar utilizando muchísimo funciones en lo que resta del curso. ¿Ok? Ahora sí, viene la parte
explicar acá. Viene la parte de parámetros en las funciones. ¿Ok? Lo que nos hacía falta, ¿verdad? De aquella sintaxis que habíamos visto, ¿verdad? Nos hacía falta este amigo que está por acá. Pero que esto se me volvió loco esto. Nos hacía falta este amigo que está por acá. Precisamente el o los parámetros de la función. Ahí está. Un parámetro como tal es un valor que la función va a esperar recibir cuando sea llamada o invocada, a fin de ejecutar acciones en base al mismo, ¿ok? O en fin de utilizar esa variable para X o Y motivo, ¿ok? Una función puede esperar uno o más parámetros, ¿ok? Bueno, realmente puede esperar 0 o n parámetros que irán separados por comas o bien ninguno. Bueno, sí, ahí dice. Puede esperar uno o más parámetros separados por comas o bien ningún parámetro, como ya vimos anteriormente. ¿Ok? Veamos este ejemplo que tenemos por acá. Tenemos una declaratoria de una función, una declaración de una función llamada sumar valores, la palabra reservada def, el nombre de la función que se llama sumar valores, paréntesis, y ahora ven, dentro de los paréntesis, yo especifico el nombre de los parámetros que quiero recibir. ¿Ok? Esto es como el proceso contrario, por así decirlo, o ya la comunicación o ya el envío de información ya no es unidireccional, ya no es que solo la función retorna valores. Ahora nosotros podemos enviarle valores a la función. ¿Ok? Entonces, como vemos por acá, esta función es muy sencilla. Va a recibir dos valores o dos enteros, en este caso se ha de suponer, viendo el código, llamados num1 y num2. Los nombres que yo le quiero dar a los parámetros, precisamente uno se los da arbitrariamente, o sea, el nombre que usted quiera. Por ejemplo, el parámetro se puede llamar A, se puede llamar B, se puede llamar, qué sé yo, si es algún dato significativo, por ejemplo, num1, num2 o número 1, número 2. Si es una función que, qué sé yo, que calcule la edad basada en dos fechas, puede perfectamente recibir dos parámetros que se llame fecha 1 y fecha 2, etcétera. Los nombres de los parámetros los definimos nosotros como programadores, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Ok. Vamos por acá. Deme un segundito. Ok, listo. Perdón, tenía aquí una cuestión. Entonces tenemos la sintaxis def, nombre de la función, paréntesis y el o los parámetros pueden ser 0 como vimos, 1, 2, 3, 4 los que sean necesarios. ¿Ok? 2 puntos. Y ahora veamos por acá. Los parámetros los vamos a usar dentro del bloque de la función tal cual como si fuesen variables, porque realmente esos son datos que voy a recibir en estas variables precisamente y las voy a utilizar. Como vemos por acá. Acá en este caso tenemos una función que declara un total y al total le está sumando lo que viene como parámetro 1, que lo estoy almacenando en num1, sumado más el dato o el valor que viene en num2, que es el parámetro 2. Sumo los dos y los dejo en total. Como vemos por acá, num1 y num2 no son declarados dentro del bloque de la función, como ustedes están viendo ahí, sino que están dados como parámetros. O sea, simplemente se usan ya que son parámetros. ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí retornamos el total. Veamos este ejemplo. ¿Cómo invocamos la función en el bloque principal? Aquí simplemente estoy
invocando la función, estoy declarando una variable resultado que le estoy asignando el valor o le estoy asignando el resultado de invocar a la función sumar valores con dos parámetros que son el 5 y el 7. Perfectamente pudieron haber sido dos valores flotantes también, porque recordemos que en Python no hacemos explícito el tipo de datos, sino que va en función del valor que le asigno a la variable. Entonces podría ser también flotantes, pero ven, en este caso, enviamos el 5, él lo captura aquí como num 1, y enviamos el 7, lo captura como num 2, y luego llega y dice que a total le asignemos num 1 más num 2, o sea, 5 más 7 igual 12. Retornamos el 12 y como dice por acá, el resultado en este ejemplo pasa a obtener el valor de 12. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Bueno, veamos de nuevo. Veamos en Python. Un segundito por acá. Ok, bueno. Vamos a ver, antes de irnos a Python, veamos otro ejemplo. Los parámetros se indican entre paréntesis, ¿ok? A modo de variables, a fin de poderlas utilizar como tales dentro de la misma función, como ya vimos anteriormente. Los parámetros que una función espera serán utilizados por esta dentro de su algoritmo, a modo de variables de ámbito local. ¿Qué digo variables de ámbito local? O sea, que solo viven dentro del bloque de la función. ¿Ok? Es decir, que los parámetros serán variables locales a los cuales solo la función podrá acceder. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. En este caso, sugiere que son dos parámetros de tipo string o tipo cadena de texto. ¿Ok? Def, mi función, recibe un nombre y un apellido. ¿Y qué se hace aquí adentro? Bueno, simplemente se concatena o se une el texto con texto del nombre que se recibe más el apellido y se deja en la variable nombre completo. Como dice aquí, concatena las variables nombre y apellido que se recibieron como parámetro. ¿Y qué hace? Bueno, pues simplemente, aquí, pues simplemente, pega lo que viene acá con lo que viene aquí. Recordemos que cuando usamos el operador más con hileras o cadenas de texto, lo que hacemos es unirlas, o sea, unir dichas hileras de texto. ¿Ok? Y al final hace un print del nombre completo, nada más. Por ejemplo, vea qué interesante, este es un ejemplo de una función con parámetros, pero sin valores de retorno, que también se pueden dar, ¿verdad? O sea, valores sin parámetros, sin funciones de retorno, valores sin parámetros, con valores de retorno. Perfectamente tenemos valores con parámetros, con valores de retorno, y también podemos tener parámetros, funciones con parámetros y sin valores de retorno. Okay. Bueno, vamos en este caso por acá. Si se quiere acceder a estas variables, que es lo que nos había preguntado el compañero hace unos minutos, estas variables fuera de la función, se obtendrá un error. Vean aquí, por ejemplo, tenemos la función def mi función que recibe nombre y apellido, la variable llamada nombre completo, igual la concatenación de nombre más apellido, etc. La siguiente instrucción, que vamos a ver más adelante, intenta usar la variable o parámetro nombre fuera del bloque de la función, lo que generará un error que nos va a indicar que nombre no está definido. Nota importante, al llamar o invocar una función, siempre se le deben pasar los argumentos o los parámetros en el orden que ella los espera. ¿Okay? Esto es importante. Por ejemplo, acá, esta función espera obtener el nombre en el primer parámetro y el apellido en el segundo. No podemos a la hora de enviar los datos hacer ahí una mezcolanza, porque si no se hace un enredo ahí y todo se pierde. ¿Ok? Se pierde el orden de los números. Ok. Antes de pasar a Python de nuevo, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, una pregunta. Si usted hubiera intentado print nombre completo, ¿eso sí se hubiera Tampoco. ejecutado? Tampoco. Tampoco. Es lo que nos había pasado en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque el nombre completo
solo existe dentro del bloque del def. Fuera no existe. Ni nombre, ni apellido, ni nombre completo existen fuera. Para eso, o sea, para perdurar un valor o varios, utilizamos el return, que aquí no lo usamos en ningún momento, pero lo capturamos en otra variable, que no va a ser precisamente la misma que está aquí declarada, ¿ok? Ok, Profe, gracias. Bueno, pregunta. ajá. Como, bueno, ¿se podría reutilizar los nombres que se usan para las variables, digamos, en los parámetros para otra cosa? Como digamos, en ese caso, que yo en el bloque principal use la variable llamada nombre otra vez. Sí, ¿Correría? claro, no hay, no hay ningún problema porque los nombres no se gastan, por así decirlo, o sea, quedan ahí. Este, cuando se termina de ejecutar la función como tal, pues todo lo demás se va. Como solo vive dentro de la función principal, yo perfectamente aquí afuera podría tener una variable llamada nombre, una variable llamada apellido, una variable llamada nombre completo. Pero antes tengo que inicializarlas, ¿verdad? Como variables mías. ¿Ok? Pero no es que no puedo usar, no es que no puedo usar los nombres que yo utilice en las funciones, no los puedo utilizar afuera como nombres, ¿verdad? ¿Ok? Que van a ser una referencia a otra cosa distinta de lo que es, del objetivo que tienen aquí adentro, ¿correcto? Gracias, profe. Ok, gracias, más bien, gracias a vos. Ok, bueno, entonces vámonos de nuevo para Python. ¿Dónde estás? Que no te veo el Python, aquí está. ¿Pero qué es esto? ¿Qué se nos hizo? No, se nos hizo, no, se me hizo aquí un enredo, listo. Profe, Sí, señor. en el ejemplo de la suma, si Ajá. yo quisiera, o sea, ¿hay alguna forma, digamos, de hacer que la función tome un número, o sea, que uno le diga que sume dos números o que sean cuatro números o que en otro caso sea un número diferente de números por sumar? Pero digamos, porque digamos, en la función que usted puso de ejemplo, pide dos Ajá. números, Ajá. pero si Ajá. yo quisiera que la función pudiera aceptar una cantidad distinta de números según lo que yo necesite, eso se puede hacer. Sí, correcto. Sí se puede hacer. Eso se llaman parámetros múltiples o parámetros arbitrarios, que ya ahorita lo vemos, ¿ok? Ok, perfecto. Ok. Bueno, entonces tenemos estos ejemplillos por acá. Les vamos a decir ahí, chao pescado. Voy a agarrar este y le decimos chaito. Y vamos a agarrar este y le decimos chao. Ok. Tal vez voy a reutilizar este ejemplo que tenemos por acá. Vamos a decirle, a ponerle un nombre significativo. Pongámosle, solicitar valor. Algo así más, listo. Ya tenemos una funcioncilla ahí, ya le cambié de nombre. La tenemos ahí lista. Ok, bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver acá, vamos a declarar una función parecida a la del ejemplo. Eso de sumar, eso de sumar dos valores está este, como sencillo, ¿verdad? No está, no tiene mucho. Vamos a hacer algo que tampoco es tan complicado. Vamos a ver, vamos a definir, eh, vamos a ver qué podemos ponerle por acá. Sí, vamos a ver qué ejemplo estaría vacilón. Vamos a hacer, hagamos el de las sumas, ¿no? Como para que lo veamos ahí. Sumar valores, ¿ok? Y vamos a decirle acá que vamos a recibir dos parámetros. Llamémosles A y B, no importa. O sea, pueden ser número 1, número 2, llamémosles A y B. Listo.
Entonces ya sabemos que nuestra función va a esperar un valor aquí y va a esperar otro valor aquí. Y aquí adentro yo les voy a llamar A y B. ¿Ok? Antes que nada, vamos a ver por acá. Vean, una función la podemos documentar bastante formal o elegante de esta manera. Función que suma dos valores. ¿Ok? Entonces, función que suma dos valores. Y acá le vamos a poner por acá cuáles son los parámetros. ¿Ok? Parámetros. Dos números. Pueden ser enteros, pueden ser flotantes, no hay ningún problema. Dos números A y B. ¿Ok? Y vamos a decirle, a veces ese autocompletar es como medio molesto. Y vamos a decirle que retorno la suma de los valores A y B. ¿Ok? O vamos algo así como A, B, A, B. ¿Ok? Listo, ¿de qué manera? Ya quedó bien documentada mi función. Ahora, dentro del bloque de la función, vamos a poner aquí algo que diga total. Total igual A más B. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer aquí un return. Return total. ¿Ok? Súper bien por ahí. Todo bonito. Ya tenemos nuestra función que suma dos valores. Y ahora, ¿cómo lo llamamos? Bueno, perfectamente podría llamarlo así. Vamos a ver. Vamos aquí a una variable que se llame resultado igual a la invocación de sumar valores. Y pongamos acá dos números. Pongámosle 12.3 por un lado y en el otro pongámosle 3.14. ¿Ok? Para que vean que también funciona así. Y vamos a imprimir acá. Imprimamos acá solo el resultado. ¿Ok? Listo. ¿Ven? Esta función que tenemos por acá, ahorita vamos a ver para qué lo vamos a usar. Le cambiamos el nombre y todo, pero vamos a mandar a llamar a esta amiga que está por acá. Ven, que todo queda ordenadito, el código en el espacio, el código de las funciones o las funciones en su espacio definido. ¿Ok? Y aquí decimos el resultado igual, sumar valores y ejecutemos a ver qué pasa. 12.3 más 3.14 nos da 15.4401. ¿Ok? Y podríamos perfectamente, como ya habíamos hecho por ahí, hacer un round, un redondeo. ¿Ok? Ok, en este caso nos funciona súper bien porque es flotante. 15.44. Ok. Bueno, también funciona perfectamente. Démosle aquí. Con números enteros. Sumemos 12 más 3. Nada más, simplemente. 12 más 3, 15. Ok. También podemos hacer otra cosa. Mandar a llamar aquí no con valores constantes, sino con otras variables. Es más, si hagamos esto por acá. Num1, asignémosle la invocación a la función llamada solicitar valor. Ya ella me hace todo y num2, llamémosle por acá, solicitar valor. ¿Ok? Ven, a este le asigno el llamado a solicitar valor y a este también, pero son dos números diferentes porque primero se llama este, se resuelve y luego va y se ejecuta este y se resuelve. Y aquí vamos a llamarlo, por ejemplo, con num1 y num2. Ok, vamos a ver por acá.
Vean acá, dígito mayor, un valor mayor que 0. Pongámosle acá, qué sé yo, 456. Otro valor mayor que 0. Claro, ahí uno debería como indicarle que es otro valor, pero bueno, estamos haciéndolo de manera rápida. 78. La suma es 534. ¿Ven? Reutilizamos código fuente, parte importante del objetivo de una función. Como vemos por acá. ¿Ven? Ya la tengo aquí definida, funciona súper bien. Y pues ocupo dos números, pues la mando a llamar 2 veces, como vemos por ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Bloque principal, este es el primer ejemplo. Veamos este otro. Hagámonos otra función por acá. ¿Ok? Hagamos otra funcioncilla similar, pero hagamos una función que pongámosle def. Hagamos una función que se llame son divisibles. A y B. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si A es divisible entre B? O sea, si a la hora de dividir A entre B, el residuo es 0. ¿Ok? Si es diferente de 0, pues no lo es. Eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Entonces vamos a decir por acá. Si A módulo B es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que vamos a declarar aquí una variable que se llame divisible. Le vamos a asignar verdadero. Eso es si el número es divisible. Si no, voy a decir que divisible igual false. ¿Ok? Y ahora bien, esta función debería retornar, ¿verdad? Return divisible. ¿Ok? Divisible. Aquí me faltó una letrita. Y listo, ¿verdad? Función que determina si dos valores son divisibles. Si determina si dos valores son divisibles. Bueno, tal vez no divisibles mutuamente, sino divisibles entre A y B. Y el retorno es un valor, en este caso, un valor booleano que indica si es divisible A entre B, y le ponemos true o no, y le ponemos en paréntesis false. ¿Ven? Entonces ya, si ustedes, por ejemplo, ven esta función, dicen, mira, una función que determina si dos valores son divisibles. Dividibles no, divisibles, ¿ok? Dos números A y B, sus parámetros, y el retorno es un valor booleano que indica si es divisible A entre B, o sea, true o no, false. Interesante. Entonces, ve, ya es más sencillo depurar o conocer su código. Vamos, por ejemplo, hagámoslo con estos mismos valores que metió el usuario. Pongamos por acá. Vamos a ver por acá. Y vean por acá. Vamos a hacer aquí otra manera de llamar una función. ¿Ok? Son divisibles porque pues, siempre me como la I, ¿verdad? Son divisibles a coma. ¿Cómo estorba eso a veces, verdad? Este coso. Ok. Entonces aquí que estamos diciendo, ay, vean lo que pasó, ¿verdad? Estoy usando A y B creyendo que es error clásico, ¿verdad? Sería num1
y num2. ¿Ok? Y ahora acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a indicar, aquí voy a poner acá, esto, y aquí voy a mandar a llamar a la función directamente. Mira, me comí acá y me la comí acá también. De muchachos, ustedes no. Divisibles. Son muchas, sí. Por eso me las como. Divisibles. Num1. Num2. ¿Qué está pasando acá? Dirán, profe, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? Estoy mandando a llamar a la función y el valor que me está retornando no lo estoy almacenando en ningún lado. Lo estoy imprimiendo directamente en pantalla. También es válido hacer eso. ¿Okay? Si no lo ocupo y simplemente lo necesito como una referencia, pues nada más ¿cómo se llama? Lo colocamos en un print o en otra estructura ahí que necesitemos. ¿Ok? Vamos a ver entonces por acá. Voy a imprimir un espacio en blanco para que, sí, una línea en blanco. Vamos a ver. Ingreso un número mayor, bueno, hagamos, qué sé yo, 9 entre 5. La suma es 14. ¿Son divisibles 9 y 5? Falso. ¿Por qué? Porque 9 entre 5 no da exacto. Hagámoslo con otro. Vamos a ver. 400 entre 50. 450 la suma. ¿Son divisibles 450? Sí, porque a la hora de dividir 400 entre 50, el residuo me da 0. ¿Ok? Interesante este ejemplillo, ¿verdad? Vacilón. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos más acá sobre estos. ¿Ok? Yo había preparado uno con antelación. Vamos a ver. Me lo vamos a llevar acá y lo vamos a ver acá. ¿Ok? Dice, una función, vea esta, función que calcula el factorial de n. N factorial. ¿Se acuerdan que el factorial de un número es la multiplicación de todos los números anteriores a él, incluido el mismo, ¿verdad? De 1 hasta el mismo. Por ejemplo, el factorial de 5 sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, igual 120. Ok. Entonces, vamos a encapsular el código que me calcula el factorial en una función. Ok, vamos a hacerla en esta función. Parámetro recibe n y el retorno cálculo del factorial de n, ¿verdad? Ok. Perfecto. Entonces, tenemos acá la función llamada calcular factorial, recibe como parámetro un número n, ¿ok? Y vamos a por acá a hacer el factorial que ya ustedes efectivamente pues hemos programado. Por ejemplo, factorial de, empezamos con 1 porque es una sucesión de multiplicaciones y empezamos con 0, pues todos van a multiplicarse por 0 y no sirve para nada. Entonces tenemos por acá, a factorial le asignamos 1 que va a ser ¿cómo se llama? El factorial como tal. Y acá decimos un ciclo o hacemos un ciclo que va y en un rango que va desde 1 hasta n más 1. ¿Por qué hasta n más 1? Porque recordemos que va hasta 1 menos que lo que yo coloque acá. Si yo coloco n más 1, iría hasta n, que es lo que ocupo. Entonces, ¿qué le decimos? Que a factorial le asignamos lo que tiene factorial por la i que vamos en ese momento. Termina de realizarse el ciclo, factorial contiene precisamente el factorial y acá lo imprimimos. Perdón, acá lo retornamos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver. Utilicemos, voy a documentar acá esto aquí, ¿ok? Para utilizar esa parte del código y que no se me ejecute todo. Entonces vamos a ver por acá, vamos a solicitar un valor y vamos a guardar acá, qué sé yo, en la variable fac, pongámosle que va a ser el resultado de calcular factorial de n. ¿Cuál n?
bueno, la que metió el usuario en num1. ¿Ok? Y aquí decimos print el factorial de num1 es dos puntos y ponemos aquí fac. ¿Ok? Ay, cómo molesta esto. ¿Ok? Esto, o perfectamente pude haber colocado, lo pude haber colocado directamente acá esto. Como no voy a, digamos, que ocupar más ese factorial, por ejemplo, así. Qué sé yo, el factorial de 5 de 120 debería dar 120, perfecto. 120 por 6 debería dar como 720, creo yo, por ahí. 720. ¿Ven? Otra cosa interesante de las invocaciones a los, perdón, de las invocaciones a las funciones y del uso de funciones en general, es que los podemos invocar dentro de otras estructuras de control. Vean, por ejemplo, aquí estoy calculando el factorial de un número. Perfecto, todo bien, es el factorial de un solo número. ¿Qué pasa o qué pasaría si quiero calcular o quiero imprimir en pantalla todos los factoriales de todos los números menores o iguales a un número n? ¿Ok? O sea que, por ejemplo, como metí 6, me despliegue 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial y 6 factorial. ¿Ok? Con este mismo código lo puedo hacer. Vamos a ver. Vamos a decir por acá print n. Ok. Eso es para un espacio en blanco. Vamos a hacer un ciclillo. For y en un rango que va a ir, en este caso, de 1 hasta num1 más 1, ¿verdad? Porque voy a utilizar este que está metiendo el usuario. 2 puntos. ¿Y qué quiero? Imprimirlo nada más en pantalla. ¿Ok? Entonces, algo muy sencillo. Hagamos esto. Por ejemplo, print el factorial. Oh, pongamos, nada más pongamos así. N. Pongamos acá. Y str. Ahora lo voy a hacer con str. Porque también no nos olvidemos que se puede hacer así. Concatenando los textos. Más es igual. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer una sanguamba. Y aquí voy a meter por acá calcular factorial, pero en este caso ya no es de num1, sino sería de cada i, porque estamos viendo todas las i menores a él. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos serviría esto. Ven, encapsulé el llamado a la función dentro de un ciclo. Metamos, qué sé yo, el 6. El factorial de 6 es 720. El factorial de 1 es 1, el factorial de 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, 4 factorial es 24, 5 factorial es 120 y 6 factorial es 720. También aquí pude haber hecho algo como decir que lo mismo que hice acá. Fac igual calcular factorial, aquí imprimir fac, pero también. ¿Ok? Vean la versatilidad, no tuve que volver a hacer nada. Tal vez estos ejemplos, como les digo, son muy básicos, pero tratan de ilustrar o ilustran de manera acertada la funcionalidad que tienen las funciones como tal. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Profe, disculpe, no relacionado necesariamente con este tema, pero lo de las tres comillas,
que no sé si se acuerda que yo le había preguntado si se podía hacer para que no se viera como cadena de texto y no se viera roja y no como incomodar a la vista. Así. Ah, no, viera que no se puede. No, ok. No, que dicha que me acordó. Ni me acordaba, pero sí, después de clase me puse a ver y no, lo deja así, de hecho. Ok, Ah, ok, perfecto. gracias. No, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Esos ejemplos, los subo ahora a la carpeta de Dropbox para que los tengan, van con el consecutivo de la clase. Ok, bueno, perfecto. Entonces, así es como declaramos una función y la mandamos a llamar. Ok, y ven cómo la podemos llamar de cualquier lado. Ok, también también se puede llamar una función dentro de otra. Ok, veamos por ejemplo qué sé yo, vamos a ver, vamos a una función aquí cualquiera. Vamos a hacer una función que diga, vamos a ver, def, pongámosle por acá, vamos a ver, bueno, sumar, vamos a ver una función que se llame sumar factoriales. Ok, lo puedo hacer en el código principal, pero lo voy a hacer acá, en este caso. Okay. Sumar factoriales va a recibir un número n, ok, ¿y qué va a hacer esto? Lo que voy a hacer acá, o lo que quiero hacer acá es una sumatoria de todos los factoriales. Por ejemplo, agarrar y sumar 1 más 2 más 6 más 24 más 120 más 720. O sea, sumar todos los factoriales desde 1 hasta n. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer por acá. Entonces, pongámosle por acá para no perder las buenas prácticas. ¿Ok? Función que calcula la sumatoria de todos los factoriales menores. Vamos a ver por acá. Menores o iguales a n. ¿Ok? Parámetro n y el retorno es la sumatoria. ¿Ok? La sumatoria. Ok, eso es lo que va a retornar. Ok, entonces, vamos por acá. Un número n, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a recorrer, hacer un ciclo for i en un rango. Subirlo por aquí por acá para que lo veamos. Que va a ir de 1 hasta n más 1, de 1 en 1. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí voy a declarar antes una cosa que se llame, qué sé yo, sumatoria. Sumatoria. Y la vamos a inicializar en 0. Y aquí vamos a decir que a sumatoria le asigne lo que tiene sumatoria más. No me voy a poner a hacer el cálculo factorial acá. ¿Para qué? Si ya tengo precisamente este. Al final del ciclo, hacemos un return de la sumatoria. ¿Ok? Hacemos un return de la sumatoria y listo. ¿Ven? Ya tengo, si lo llamamos por acá, aquí tenemos todos los factoriales y podríamos hacer otro print acá interesante que diga que la suma de todos los factoriales menores o iguales, de todos los factoriales de 1 hasta más str para que queden pegaditos. Y acá
vamos a mandar a llamar a la función sumar factoriales. Sumar factoriales, y esta requiere un parámetro. Y ya me mandémoslo a llamar con num1, que es el que estamos usando. Veamos por acá, ven. Aquí estoy mandando a invocar a una función que también la puedo invocar desde el bloque principal. La invoco desde desde otra función. ¿Ok? Vamos por acá a ver si es cierto. Ponemos el 6. Entonces dice que 4320, creo que por aquí hubo algo que no nos dio. Claro, puse factorial de n acá. Era el factorial de i. Okay, saben que por la mañana también hice el mismo error. Factorial de i. Ahora sí, vamos a ver. Ingreso un valor mayor que 0, el 6. Tenemos el factorial llamando directamente a la función, metidos en un ciclo, y otra función que lo invoca y hace lo mismo, meterlo en un ciclo y irlo sumando. Claro, eso yo lo pude haber hecho acá adentro mismo, pero la idea era para que vieran cómo se hace, pues, cómo se puede invocar una función dentro de otra. ¿Okay? 720 más 120 más 24 más 6 más 2 más 1 nos debería dar 873. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, perdón, si yo pusiera dos variables en una misma función, tengo que hacer dos returns, ¿verdad? ¿O no? Perdón. Para hacer doble return, no se los iba a enseñar hoy, pero bueno, no importa. Por ejemplo, en este caso, que retorne la sumatoria. No, sumar factoriales no. Sumar dos valores. Vamos aquí, sumar y restar. No, mentira, sería más bien acá. Sumar, restar valores. Entonces, vamos a hacer otra variable aquí que se llama resta, que sería A menos B. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener varios returns, pero tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Separándolos con coma. Por ejemplo, sumar, restar valores. Ahí ve, entonces voy a tener aquí un total que va a ser la suma. Pongámosle aquí suma. Entonces, suma. Cambiémosle de nombre. Y resta. ¿Ok? A la hora de llamarlo, ¿ok? A la hora de llamarlo, por ejemplo, acá, voy a quitar esto acá. Y los voy a dejar todos. ¿Ok? Ven que, vea el error que me tira. Sumar, bueno, sumar, restar valores. ¿Ok? Esta función lo que va a hacer es retornar dos valores. Entonces, como tal, yo debo tomar esos valores, pueden decir resultado 1 y resultado 2. ¿Ven? Como esta función retorna dos valores, aquí estoy esperando a que me lleguen dos valores como tal. Así podemos hacer resultado 1 y podríamos imprimir el resultado 2. ¿Ok? Metamos acá, qué sé yo, 5, 4. La suma nos da 9, la resta nos da 1. ¿Son divisibles 5 entre 4? No. El factorial de 5 es 120, ¿verdad? Y aquí todo lo demás que habíamos hecho. Así es como podría retornar más de un valor. ¿Ven? Digamos que retornar un par de valores y hasta 3 no tiene gran problema. Ya cuando tienen que retornar 3 o más valores, pues es mejor retornarlos en un tipo de estructura de datos que más adelante veremos en qué se puede hacer.
¿ok? 1, 2, todavía hasta 3 es fácil manejarlo, pero ya más, ya no podría poner aquí una zajarramba ahí de retornos y ahí empezar a llenar porque se vuelve complicado, ¿ok? La suma y resta en este caso de los valores A y B, ¿ok? Ok, profe, y el return se puede haber hecho separado o junto, ¿verdad? ¿Es lo mismo o no? No. Cuando la función ve un return, ahí termina. O sea, como que usted haya hecho esto, retorne suma y luego retorne resta, algo así. Eso no se puede, bueno, sí se lo permite, pero no le va a dar los resultados que espera. ¿Ok? Acostumbrémonos a solo colocar un return por función y que sea lo último que se ejecute en la misma. ¿Ok? Esa era la pregunta. Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, para que lo tenga en consideración y no lo hagan, digamos. Ok. Bueno, entonces vamos a copiar este código frente por acá para tenerlo ahí respaldadito. Ejemplo, funciones 03.python. Ok. Esto ya lo tenemos por acá y todo bien. Ok, bueno, vamos de nuevo a la parte de la presentación. Ok, ya vimos la parte de los parámetros. Es importante, como les dije por acá, que al invocar una función siempre se le deben pasar los argumentos en el mismo orden que se espera. Ok, respondiendo ahora una pregunta que nos hicieron, que me hicieron hace un par de minutos, unos minutos atrás, hablamos de los parámetros arbitrarios o los parámetros múltiples, ¿ok? Para manejar eso hay que tener bastante cuidado. No los voy a, no los vamos a, o sea, los vamos a mencionar ahora, pues no los vamos a ver en detalle todavía hasta que no tengamos más claro el tema de listas. Pero bueno, es posible que una función espere recibir un número arbitrario o desconocido de argumentos, ¿verdad? No precisamente 1, 2, 3, 4. Pueden ser n argumentos. Estos argumentos llegarán a la función en forma de una tupla, perdón, o listado. ¿Qué es una tupla o un listado? Bueno, pues básicamente es una colección de datos, o sea, un listado de información, un listado de datos, ¿ok? Para definir argumentos arbitrarios o múltiples en una función, se antecede al parámetro un asterisco, ¿ok? Eso quiere decir que el nombre del parámetro que yo tengo en la función le vamos a anteceder un asterisco y con esto vamos a indicarle que es un parámetro arbitrario, o sea, que es una lista de parámetros que dentro vienen varias cosas, ¿ok? Bueno, entonces por acá, ay, perdón. Entonces por acá, vamos por ejemplo def recorrer parámetros es una función X, recibe dos parámetros, como ven por acá. ¿Por qué dos parámetros? Porque están separados por comas. Un parámetro fijo, que es opcional, y un parámetro arbitrario. No sé, no, aquí adentro hay más cosas que solo una. Pues, por lo menos tiene un asterisco acá. Dos parámetros en total, pero este tercero puede ser otra cosa. ¿Ok? Lo veamos por acá. Este parámetro, como es fijo, va a ser lo primero o el primer parámetro en la invocación en la invocación de la función. Ok, vamos a imprimirlo por acá. Y luego, estos parámetros que están por aquí, los recorremos, porque no sabemos cuántos son, en forma de lista. Ok, o recorremos eso como recorrer una lista. Todavía no sabemos recorrer una lista, pero vean por acá. Se hace con un ciclo for. Hasta ahora hemos hecho ¿cómo se llama esto? Eh, eh, Ciclos en, en series, por así decirlo, en sucesiones de números, ¿ok? Por ejemplo, del 1 al X, del menos, o del 10 al 1, etcétera, ¿ok?
Pero el for puede iterar en prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, en un listado. ¿Ok? Entonces aquí dice for argumento. Esto es como decir for i, solo que se le pone otro nombre a la variable para no confundirla con la iterador. En arbitrarios, ¿qué es arbitrarios? Una lista. Y aquí esto lo que va a ir haciendo es extrayendo cada uno de los elementos de la lista. ¿Cuántos? Pues los que se requieran. ¿Ok? Ejemplo de invocación. Vean, por ejemplo, acá. Este es el parámetro fijo. Aquí no dice en ningún momento que esto puede recibir strings, ¿verdad? Ni nada. O sea, es dependiendo de los parámetros que se le envíen. Por ejemplo, en este caso enviamos el parámetro fijo, el parámetro arbitrario, otro arbitrario, otro arbitrario. Todos estos que están aquí se van a concentrar o se van a almacenar en este. ¿Ok? Este como va solito, ven, este va solito. Y estos, dice, ¿y qué es esto? No, pero la función en esto espera que le envíen cuantos ustedes quieran o cuantos se requieran acá. Otra cosa importante que tal vez, y viendo un poco atrás, no les comenté, es que los parámetros pueden ser de diferentes tipos. O sea, el parámetro 1 puede ser un entero, el parámetro 2 puede ser un flotante, el parámetro 3 puede ser un texto, lo que sea. ¿Ok? No todos los parámetros tienen que ser el mismo tipo. Me imagino que no lo preguntaron, pero pues se los aclaro por si tuvieron esa duda en algún momento. Ok. Con esto de los parámetros arbitrarios o múltiples, ya para terminar, el siguiente ejemplo de función calcula la media o el promedio de todos los argumentos que se desea. ¿Ok? El promedio simple de un montón de valores. ¿Ok? ¿Cómo es el promedio simple? Tomar la lista de valores, ¿ok? Tomar todos los valores, sumarlos y dividirlos entre la cantidad de valores que utilizamos, ¿verdad? Eso es el promedio simple. Ok. Bueno, veamos esta pequeña función que dice def, calcular media, recibe un montón de parámetros. En este caso no hay ninguno fijo como en el ejemplo anterior. Todo lo que se envíe se va a meter acá adentro, desde 0 hasta n. ¿Ok? Y bueno, aquí estamos colocando una variable acumuladora, un total. ¿Para qué? Para que recorramos la lista de argumentos o la lista de valores que tenemos acá. Decimos que a total se le asigne lo que tiene total más valor. ¿Y qué es valor? Bueno, valor va a ser cada uno de estos elementos que tiene por ahí, uno por ciclo. Esto quiere decir que él va a iterar dentro de esta lista mientras haya valores en ella. Ya cuando no hay, termina y listo, sale. Dice, valor en argumentos. Entonces, primero va a valer 3, luego va a valer 5, luego 10, 15 y 160 en este ejemplo. Esos los vamos a sumar, ¿ok? Y tendríamos el total. Al final, declaramos una variable resultado que le vamos a asignar el valor del total entre, y aquí hay un comando que lo vamos a estar utilizando muchísimo el resto de nuestra historia en programación, que es el comando len. El comando len, como dice por acá, obtiene la cantidad de valores presentes en la lista o la tupla, o sea, el tamaño de la misma. Por ejemplo, aquí estamos mandando 1, 2, 3, 4, 5. Todavía no hemos ni visto esto, pero se van a enviar eventualmente 5. En este caso, len de esta cantidad de argumentos me devolvería 5 porque son 5 elementos. Esto también lo pude haber hecho teniendo aquí un contador y decir aquí contador igual contador más 1 y al final decir resultado es igual a total entre contador. Pero bueno, es más elegante decirlo así. Y al final pues retornamos el resultado, que el resultado es la media o el promedio simple. ¿Okay? Un ejemplo del llamado al programa principal sería este. Tenemos 5 variables A, B, C, D, E. Los puse así para no tener que ponerlos en líneas separadas. ¿Ok? Si vamos a hacer asignaciones de este tipo, recordemos que entre el mismo orden que coloque acá, el mismo orden va a llevar el de los valores que vamos a asignar. Por ejemplo, A va a valer 3, B 5, C 10, D 15, E 160. Y bien, mandamos a llamar a la función
a media, que es una variable ahí que le pusimos, la mandamos a llamar calcular media o calcular promedio. ¿De cuáles argumentos? ¿De cuáles parámetros? Pues de todos estos. Vean, aquí estamos enviando 1, 2, 3, 4, 5, pero este lo está recibiendo todos empaquetados en una sola lista. ¿Ok? Y así es como logramos recibir más parámetros que solo 1, 2 o parámetros fijos como tal. ¿Ok? No vamos a compilar por el día de hoy para no hacer mucho enredo. Vamos bueno, lo tienen ahí, se los voy a poner en un ejemplo para que lo compilen ustedes, para que lo ejecuten y lo vean corriendo. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Vamos a ver por acá un segundito.